Hay historias que parecen destinadas a quedar atrapadas en el ámbar de la incertidumbre. Relatos donde el tiempo, en lugar de curar, simplemente se encarga de acumular polvo sobre los expedientes. Durante 4 décadas, el nombre de Diego Fernández Lima fue sinónimo de una ausencia inexplicable en las calles de Buenos Aires. Una foto en blanco y negro de un adolescente de mirada serena y cabello oscuro se convirtió en el único refugio de una familia que nunca dejó de esperar. Pero en mayo de 2025, el azar y la pala de un obrero en una casa de Coglan desenterraron una verdad que permaneció oculta a plena vista, a tan solo metros de la vida cotidiana de quienes lo conocían. Esta es la crónica de una desaparición que comenzó en los primeros años de la democracia argentina y terminó bajo el césped de un jardín vecino, revelando una historia de traición, silencio y una búsqueda que desafió a la muerte misma. Para comprender la dimensión de lo que se perdió aquel 26 de julio de 1984, debemos viajar a una Argentina que intentaba sanar sus propias heridas. En el barrio de Villa Urquiza, la vida de los Fernández Lima transcurría con la sencillez propia de la clase media de la época. Diego, de 16 años, no era el arquetipo del joven problemático. Al contrario, su identidad estaba forjada por pasiones claras y afectos profundos. Era un alumno regular en la Escuela Técnica Negreiros 36 Almirante Guillermo Brown, un joven que encontraba en la mecánica y en las motos un lenguaje propio. Su posesión más preciada era una Honda Dax roja, en la que recorría las calles del barrio con la libertad que solo la adolescencia otorga. Diego era además un deportista con sueños de profesionalismo. Jugaba en las divisiones inferiores del Club Excursionistas, donde su disciplina y compañerismo lo hacían destacar. En su hogar de la calle Manuela Pedraza, el ambiente era cálido y estructurado. Su madre, Irma, y su hermano, Javier, lo describen como un chico casero, extremadamente apegado a sus rutinas y con un círculo de amigos que compartía su amor por el fútbol y la tecnología incipiente de los años 80. No había en el horizonte de Diego nubarrones de conflicto. No había deudas ni romances ocultos que sugirieran una fuga, ni una personalidad que buscara el peligro. Diego era un hijo de su tiempo, un joven que usaba un reloj Casio negro, que se preocupaba por sus estudios y que amaba las tardes de invierno en Buenos Aires. El 26 de julio de 1984 fue un día frío, típico del invierno porteño. La atmósfera en la casa de los Fernández Lima era la habitual de un día de semana. Diego se preparaba para una tarde que combinaba sus obligaciones escolares con sus vínculos sociales. Antes de salir, tuvo una breve conversación con su madre. El plan era sencillo. Iría a la casa de un compañero de colegio para estudiar y de allí se dirigiría directamente a la escuela. No había nada en su tono de voz, ni en sus gestos, que indicara una preocupación. Se puso su campera, se despidió y salió por la puerta que no volvería a cruzar en vida. Un detalle pequeño, casi cinematográfico por su cotidianidad, quedó marcado en la memoria de los testigos de aquella tarde. Diego salió de su casa comiendo una mandarina. Caminaba con tranquilidad por la calle Monroe hacia la intersección con Naón. Allí, un conocido de la familia lo cruzó y lo saludó. Diego respondió con naturalidad, con la fruta en la mano y el paso firme. Esa imagen, el adolescente, el frío de julio y el olor a mandarina, se convertiría en el último recuerdo visual de Diego Fernández Lima antes de que su rastro se desvaneciera por completo en un radio de apenas 10 cuadras a la redonda de su hogar. La reconstrucción cronológica de esa tarde nos lleva a un vacío absoluto a partir de las 3 de la tarde. Diego nunca llegó a la escuela y, lo que es más inquietante, nunca llegó a la casa del compañero con el que supuestamente se iba a reunir. El punto de quiebre no fue una explosión ni un evento ruidoso, sino un silencio que comenzó a crecer a medida que el sol se ocultaba. Cuando dieron las 8 de la noche y el plato de Diego seguía vacío en la mesa, el instinto de Irma le dictó que algo terrible había ocurrido. Un joven que amaba su casa y su moto no se ausentaba sin avisar. Esa noche la familia inició un periplo que duraría décadas. Recorrieron las casas de todos los compañeros de la Escuela Técnica 36, llamaron a los hospitales y finalmente acudieron a la comisaría local. Sin embargo, se encontraron con el primer muro de una investigación fallida. En 1984, con una policía que todavía arrastraba los vicios y la desidia de la dictadura reciente, la desaparición de un joven de 16 años fue minimizada. Se instaló la hipótesis de la fuga de hogar, ignorando deliberadamente que Diego había dejado todas sus pertenencias, incluyendo su moto y sus ahorros. Mientras la familia se hundía en la desesperación a pocas cuadras de allí, en un jardín de la calle Avenida Congreso, el tiempo de Diego se había detenido para siempre, marcado por un reloj Casio negro que quedaría enterrado a solo 50 centímetros de la superficie, esperando 41 años para contar la verdad. Aquel viernes 27 de julio de 1984,
Mientras el sol asomaba sobre los techos de Villa Urquiza, la angustia en la casa de la calle Manuela Pedraza ya se había transformado en una certeza de tragedia. Irma, la madre de Diego, no había dormido un solo segundo. Había pasado la noche pegada al teléfono, llamando a cada compañero de la escuela técnica ENEPRO 36 que figuraba en la agenda de su hijo. La respuesta era siempre la misma. No, Diego no vino. No lo vi después de clase. Al amanecer, la familia se presentó en la comisaría de la zona para denunciar que un adolescente de 16 años había desaparecido. Sin embargo, en lugar de encontrar contención y una movilización inmediata, se toparon con el muro del prejuicio institucional. La policía, amparada en una lógica que hoy resulta criminal, se negó a tomar la denuncia de inmediato. Argumentaron que debían esperar 48 horas, sugiriendo con una sonrisa condescendiente que Diego seguramente se había ido con alguna novia, o que estaba de juerga celebrando la libertad de la reciente democracia. Esa inacción inicial fue letal. Mientras los minutos de oro para encontrar a una persona desaparecida se escurrían entre los dedos de los investigadores, el rastro de Diego se enfriaba voluntariamente bajo el amparo de la desidia estatal. Ante el vacío oficial, el padre de Diego inició una gesta personal que conmovería al barrio, pero que terminaría por consumir su propia salud. Sin el apoyo de patrulleros ni peritos, transformó su propio vehículo en una unidad de búsqueda. Recorrió palmo a palmo las estaciones de tren de la línea Mitre. Pegó miles de fotocopias con el rostro de su hijo en los postes de luz de Coglan, Saavedra y Belgrano, y se presentó en cada hospital de la ciudad de Buenos Aires buscando a un joven NN. La familia Fernández Lima incluso llegó a rastrear los alrededores de la calle Avenida Congreso, pasando por la puerta de la casa donde, hoy sabemos, se encontraba el cuerpo. Es una de las ironías más crueles de este caso. Los padres de Diego caminaron decenas de veces frente al jardín de la familia Graf, sin imaginar que el secreto que buscaban estaba oculto a plena vista, bajo unos pocos centímetros de tierra y césped. El padre de Diego falleció años después, con el corazón roto y la mirada fija en la puerta de entrada, sin haber obtenido una sola respuesta honesta por parte de la fuerza policial a la que él mismo irónicamente respetaba. Durante los primeros meses, la causa judicial fue un desfile de fojas vacías. Se barajaron hipótesis absurdas, desde un reclutamiento por sectas hasta una huida hacia el interior del país para trabajar en el campo. Lo que resulta inexplicable para los analistas actuales es porque nunca se realizó un allanamiento exhaustivo en las viviendas de los compañeros de colegio con los que Diego tenía mayor afinidad o roces. Christian Graf, el joven que vivía en la casa donde finalmente se hallaron los restos, fue interrogado en su momento de manera superficial, como un testigo más de la vida escolar de Diego. Nunca se profundizaron las contradicciones en los relatos de los jóvenes, ni se investigó si en la tarde de la desaparición hubo ruidos extraños o movimientos inusuales en la propiedad de la Avenida Congreso. La investigación oficial se limitó a esperar que el cuerpo apareciera en la morgue o que Diego regresara por sus propios medios. Hubo una ausencia total de peritajes en el entorno cercano, una falta de seguimiento de los últimos movimientos confirmados y sobre todo una desconexión total entre lo que la familia aportaba y lo que la justicia estaba dispuesta a procesar. La sospecha de un pacto de silencio entre adolescentes empezó a flotar en el ambiente escolar, pero nadie tuvo la voluntad política ni judicial de romperlo. Con el paso de los años, el caso de Diego Fernández Lima fue perdiendo espacio en las crónicas policiales para convertirse en una leyenda urbana del barrio de Coglan. La justicia archivó la causa por falta de pruebas, dejando a Irma y a su hijo Javier en un limbo de dolor perpetuo. A pesar de esto, la familia nunca permitió que el nombre de Diego se borrara. Realizaron misas, recordatorios y mantuvieron la habitación de Diego intacta durante décadas, como si el tiempo pudiera revertirse. Irma se transformó en un símbolo de las madres que buscan a sus hijos en democracia, enfrentándose a un sistema que parecía apostar al olvido. El calvario no fue solo la ausencia, sino tener que vivir 41 años con la duda de si su hijo estaba sufriendo, si había formado otra familia, o si simplemente la tierra se lo había tragado. Lo que nadie sospechaba era que la tierra efectivamente se lo había quedado, pero mucho más cerca de lo que cualquier lógica policial se atrevió a investigar en 1984. Mayo de 2025 comenzó como un mes ordinario en el barrio de Coglan, una zona que en las últimas décadas había visto cómo las viejas casas de estilo daban paso a modernos emprendimientos inmobiliarios. En una propiedad de la Avenida Congreso al Trenyaes 600, una cuadrilla de obreros se encontraba realizando tareas de excavación para los cimientos de una nueva medianera. Era una labor mecánica, rutinaria, hasta que el sonido del metal chocando contra la tierra cambió de tono.
Apenas a 50 centímetros de la superficie, lo que parecía ser una raíz o un escombro resultó tener una forma demasiado perfecta, demasiado humana. El capataz de la obra ordenó detener los trabajos de inmediato. No lo sabían en ese instante, pero acababan de romper un secreto que la Tierra había guardado celosamente durante 41 años. La policía de la ciudad de Buenos Aires acordonó la zona, pero dada la antigüedad evidente de los restos, se convocó al equipo argentino de antropología forense, el prestigioso EAAF. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito en una obra en construcción, se transformó rápidamente en una excavación arqueológica forense de alta precisión. Los especialistas trabajaron con pinceles y pequeñas estacas, retirando gramo a gramo la tierra que cubría una historia de violencia silenciada. El esqueleto estaba casi completo, dispuesto de una manera que sugería que el cuerpo no había sido depositado con cuidado, sino arrojado y cubierto con premura en una fosa improvisada que el paso de las décadas casi había logrado borrar. A medida que los antropólogos despejaban los sedimentos, empezaron a aparecer objetos que enviaron un escalofrío a través de la historia del barrio. Entre los restos de lo que alguna vez fue una prenda de vestir, se halló un reloj pulsera marca Casio de color negro. Era un modelo icónico de los años 80, un objeto que para cualquier transeúnte era una antigüedad, pero que para la familia Fernández Lima era una pieza de identidad. Aquel reloj no solo era un accesorio de moda adolescente de 1984, era el marcador exacto de un tiempo que se había detenido para Diego en el momento mismo de su entierro clandestino. El hallazgo del reloj fue el primer indicio potente de que no estaban ante una víctima de la dictadura militar, un temor inicial dada la zona y la profundidad, sino ante el joven que el barrio nunca dejó de buscar. El estado de conservación del dispositivo, a pesar de las décadas bajo la humedad de la tierra, permitió identificarlo como el mismo modelo que Diego llevaba la tarde que salió a estudiar con una mandarina en la mano. Para los investigadores, el reloj se convirtió en el eje de la evidencia física, una prueba material de que el cuerpo pertenecía a alguien que habitó el presente de 1984 y que desapareció con sus pertenencias intactas, descartando definitivamente la hipótesis de un robo o una huida planificada. A pesar de la fuerte evidencia circunstancial del reloj y la ubicación, la justicia requería de la certeza absoluta que solo la ciencia del ADN puede proporcionar. Los restos fueron trasladados a los laboratorios de alta complejidad del EAEF. Allí, el proceso fue largo y meticuloso. Fue necesario extraer material genético de los huesos, una tarea compleja debido a la mineralización y el paso de 4 décadas. Mientras tanto, en un acto de justicia poética y dolorosa, se tomaron muestras de saliva de Irma y de Javier, el hermano de Diego. La espera duró semanas, un tiempo que para la familia se sintió como una repetición a escala del calvario que ya habían vivido durante 40 años. Finalmente, el informe pericial fue concluyente. La probabilidad de vínculo biológico era superior al 99%. Los restos hallados en la calle Congreso eran los de Diego Fernández Lima. La ciencia devolvía el nombre a los huesos y la identidad al desaparecido, pero el análisis forense no se detuvo en la identificación. Al examinar los restos óseos bajo luces especiales y microscopía, los peritos detectaron una marca inconfundible en una de las costillas. Era una lesión perimortem, un surco provocado por un elemento filoso que había impactado con fuerza antes de la muerte. Diego no había fallecido por causas naturales ni por un accidente fortuito que alguien intentó ocultar por pánico. Diego había sido asesinado. La herida de arma blanca en el torso revelaba la violencia final de un encuentro que alguien se esforzó por enterrar bajo un jardín durante casi medio siglo. Con la identificación positiva de los restos, la investigación judicial dio un giro hacia el pasado con una precisión quirúrgica. Ya no se buscaba a un desaparecido, sino a un asesino. La pregunta que los peritos y el fiscal se hicieron de inmediato fue la más obvia y a la vez la más aterradora. ¿De quién era esa casa en 1984? Los registros catastrales y los testimonios de los antiguos vecinos del barrio de Coglan arrojaron un nombre que hizo que el aire se congelara en la Escuela Técnica número 36, la propiedad de la calle Avenida. Congreso 3742 pertenecía en aquel entonces a la familia de Christian Graf. Christian no era un extraño para Diego. Eran compañeros de aula, compartían los mismos pasillos y fundamentalmente la misma obsesión por las motocicletas. De hecho, tras la desaparición, Graf fue uno de los tantos jóvenes interrogados de manera superficial. Sin embargo, su nombre nunca saltó las alarmas. Verlo caminar por el barrio o seguir con su vida escolar parecía normal.
Lo que nadie pudo imaginar, mientras el barrio se llenaba de carteles con la cara de Diego, es que el responsable de esa ausencia dormía todas las noches a menos de 10 metros del lugar donde el cuerpo de su compañero se descomponía bajo el césped. La hipótesis de la fiscalía sobre lo ocurrido aquella tarde de julio es tan simple como escalofriante. Se cree que Diego, tras salir de su casa con la mandarina en la mano, fue atraído a la casa de los Graf, posiblemente bajo la promesa de ver alguna pieza de mecánica o tratar un asunto relacionado con las motos. Una vez dentro, algo detonó una violencia primaria. La marca en la costilla sugiere un ataque frontal, un impulso asesino que terminó con la vida de Diego en cuestión de minutos. Pero el horror no terminó con el último aliento del joven. Aquí es donde surge la pregunta que atormenta a la familia Fernández Lima. ¿Puede un adolescente de 16 años por sí solo cavar una fosa, ocultar un cadáver y mantener el secreto durante 4 décadas sin ayuda? Para los investigadores, la teoría de que los padres de Graf o algún adulto de la casa no supieran lo que ocurrió resulta difícil de sostener. El jardín era un espacio compartido. La tierra removida era visible y el olor de la descomposición en una fosa de apenas 50 centímetros habría sido inevitable en las semanas posteriores. La sombra de un pacto de silencio familiar se proyecta sobre la casa de la calle Congreso, sugiriendo que la familia Graf protegió a su hijo construyendo una vida de normalidad sobre una tumba clandestina. Quizás el aspecto más perturbador de este caso es la psicología del sospechoso. Christian Graf creció, terminó el colegio, posiblemente formó una familia y desarrolló una carrera profesional. Todo esto mientras el cuerpo de Diego permanecía bajo el jardín de la casa donde pasó su juventud. Este nivel de frialdad y disociación es lo que los peritos criminalistas analizan con mayor detenimiento. Vivir 41 años sabiendo que la respuesta al misterio que angustiaba a todo un barrio estaba bajo sus pies no es solo un acto de cobardía, sino una muestra de una personalidad capaz de compartimentar el horror de manera absoluta. El hallazgo en 2025 no solo sacó a la luz los huesos de Diego, sino que desnudó la hipocresía de una vecindad donde el asesino y la víctima vivieron a pocas cuadras de distancia, cruzándose quizás en los recuerdos de otros amigos comunes. La imputación por homicidio contra Graf, hoy un hombre de 56 años, reabrió un debate legal profundo en Argentina. ¿Puede prescribir un crimen cuando el cuerpo fue ocultado deliberadamente para evitar la acción de la justicia? Mientras los abogados discuten tecnicismos, la sociedad ya ha dictado sentencia sobre el hombre que guardó el secreto más oscuro de Coglan. Para Irma, la madre de Diego, el hallazgo de la casa de Graf fue la confirmación de sus peores sospechas sobre la falta de investigación en los años 80. La revelación de que el asesino era alguien del entorno cercano de su hijo agregó una capa de traición a un dolor que ya era insoportable. Sin embargo, el hecho de que la tierra finalmente hablara permitió que el pacto de silencio empezara a desmoronarse. Antiguos compañeros de la escuela, hoy adultos, comenzaron a recordar detalles que en su momento parecieron insignificantes. Un cambio en la conducta de Graf, una zona del jardín que siempre estaba prohibida, o la rapidez con la que se evitaba mencionar el nombre de Diego en su presencia. La verdad, aunque tardía, ha comenzado a purgar un barrio que vivió sin saberlo, con un cementerio personal en una de sus avenidas principales. El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en mayo de 2025 no solo cerró un expediente judicial, sino que puso fin a una de las esperas más agónicas de la historia criminal argentina. Tras la confirmación del equipo argentino de antropología forense, los restos de aquel joven que salió de su casa con una mandarina en la mano finalmente fueron entregados a su familia. El funeral, celebrado 4 décadas después de su partida, no fue solo un acto de duelo, sino una reivindicación de su existencia. En el cementerio, rodeada de vecinos de Villa Urquiza y Coglan que nunca olvidaron el caso, Irma, su madre de más de 90 años, pudo finalmente depositar una flor sobre una tumba que lleva el nombre de su hijo. Para ella, el fin de la incertidumbre fue una forma de paz amarga. El no saber fue reemplazado por la certeza de un crimen, pero al menos el fantasma de la desaparición dejó de vagar por las calles del barrio para descansar en tierra sagrada. En el plano judicial, el caso de Diego ha abierto un debate sin precedentes en los tribunales argentinos. La imputación contra Christian Graf se enfrenta a un obstáculo legal formidable: la prescripción. Bajo el Código Penal, un homicidio simple prescribe después de un tiempo determinado, y han pasado más de 40 años desde aquel julio de 1984. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la familia Fernández Lima sostienen una tesis audaz y necesaria. El ocultamiento del cuerpo fue una extensión del delito. Argumentan que mientras el cadáver permaneció oculto en una fosa clandestina en un jardín privado,
El autor continuó cometiendo un acto de desaparición forzada, un delito que no prescribe mientras el paradero de la víctima sea desconocido. El proceso contra Graf, hoy un hombre de 56 años, se ha convertido en un caso testigo que podría cambiar la jurisprudencia sobre cómo se juzgan los crímenes donde el asesino logra ocultar el cuerpo durante décadas. La Escuela Técnica 36, Almirante Guillermo Brown, ya no es la misma. El hallazgo de que uno de sus alumnos fue asesinado y enterrado por un compañero de aula ha dejado una marca indeleble en la institución. Hoy, una placa recordatoria en los pasillos de la escuela honra la memoria de Diego, recordándolo no como la víctima de un titular escabroso, sino como el adolescente apasionado por la mecánica que tenía toda una vida por delante. La comunidad de Coglan ha transformado el horror del descubrimiento en un ejercicio de memoria activa. El jardín de la calle Avenida Congreso ya no es visto como un rincón privado, sino como el lugar donde la verdad finalmente derrotó al silencio. La historia de Diego sirve ahora como un recordatorio brutal sobre la importancia de no minimizar las desapariciones juveniles y sobre los peligros de los pactos de silencio que pueden gestarse en el seno de una vecindad aparentemente tranquila. El impacto en la familia Fernández Lima es incalculable. Javier, el hermano de Diego, ha dedicado gran parte de su vida adulta a buscar una respuesta que estaba a solo unas cuadras de distancia. Para él, la aparición de Diego trajo consigo una mezcla de alivio y una furia renovada contra un sistema que en 1984 decidió no investigar a fondo el entorno escolar. La familia ha tenido que procesar el hecho de que convivieron con el asesino en el mismo radio urbano, comprando en los mismos comercios y caminando por las mismas veredas. El legado de Diego es, en última instancia, la persistencia del amor filial frente a la desidia estatal. Irma sobrevivió 4 décadas con un solo objetivo: no morir sin saber qué había sido de su hijo. Su resistencia es hoy un testamento de dignidad frente a la barbarie del ocultamiento. Al final de este largo y oscuro camino nos quedan las imágenes de los objetos que la Tierra devolvió. Un reloj Casio negro que dejó de marcar los segundos pero que guardó la historia, y una lesión en una costilla que habla de una violencia que el tiempo no pudo borrar. Diego Fernández Lima no fue un joven que decidió irse. Fue un joven al que le arrebataron el futuro y al que intentaron borrar de la faz de la tierra. Pero la verdad tiene una paciencia mineral. Puede esperar bajo el césped, bajo el cemento y bajo el olvido, hasta que un día una pala o una conciencia deciden que ya es suficiente. La historia de Diego nos enseña que ninguna tumba es lo suficientemente profunda para ocultar la justicia para siempre. Mientras haya alguien que recuerde, mientras haya una madre que espere y un científico que busque, la verdad siempre encontrará el camino a la superficie. Diego ha vuelto a casa, y aunque el vacío de su ausencia nunca se llenará, su nombre ya no es una pregunta que flota en el aire de Villa Urquiza, sino una respuesta grabada en mármol. El silencio de 40 años ha terminado, y en su lugar queda el eco de una vida que reclamó su derecho a ser recordada, recordándonos a todos que la memoria es quizás la única forma de victoria que tenemos contra la muerte y la injusticia. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la memoria y la justicia, te invito a que nos acompañes en esta misión de rescatar historias que el tiempo intentó borrar. Al suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones documentales, donde analizamos los casos más profundos y complejos de nuestra historia criminal. Tu apoyo es fundamental para que estos nombres no vuelvan a caer en el olvido. Si consideras que este trabajo ha sido respetuoso y necesario, por favor dale un me gusta al video. Esa pequeña acción ayuda enormemente a que el algoritmo difunda estos relatos y lleguen a personas que quizás tengan información clave sobre otros casos aún sin resolver. Te invito también a que explores los videos que aparecen ahora en pantalla, donde profundizamos en otros misterios que desafiaron a la justicia durante décadas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta crónica. Tu presencia y tu respeto por la memoria de Diego son el motor de este canal. Nos encontramos en el próximo caso, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna historia estará realmente perdida.